Amigos y seguidores de este apartado rincón del espacio-tiempo cibernético, donde siempre encontrarán un canal totalmente libre e independiente. Hoy abordaremos diversos temas relacionados con la geopolítica y la geoestrategia, todos de actualidad, sobre los equilibrios militares y diplomáticos internacionales. Y vamos a ver, vamos a empezar con un evento circense que reúne a criaturas temibles, realmente temibles, pero que son tan hábiles que incluso son mejores que Godzilla, destruyendo sus propios países. Y me refiero concretamente a la reciente cumbre del G7, aunque cumbre es algo elevado, ¿no? Y a esta más bien deberían llamarla la fosa común del G7. Como de costumbre, en estos casos se trató más bien de un desfile siniestro. Uno de esos desfiles que les encanta organizar de vez en cuando a los líderes occidentales. Porque en términos concretos se decidieron muy pocas cosas, aunque significativas, que básicamente ya estaban en el aire. Por ejemplo, el compromiso del G7 para blanquear no los fondos rusos congelados en virtud de las sanciones. Esos fondos, recordemos, eran los depósitos rusos provenientes del Banco Central de Moscú, Banco Central de Rusia, mantenidos en instituciones financieras occidentales, que en virtud de las sanciones impuestas en marzo de 2022 fueron congelados. Y porque precisamente estos depósitos han generado intereses, alrededor de 40.000 millones de dólares. Entonces, estos beneficios deberían concederse a Ucrania en forma de préstamo para apoyar al esfuerzo bélico y al funcionamiento del Estado en los próximos meses. Bueno, yo estaría muy atento a cierta fecha, la del 5 de noviembre, la de las elecciones en los Estados Unidos, porque para mí este es un intento de mantener el contacto con Ucrania, al menos para no perturbar la campaña electoral. En resumen, me parece que que a esto se podría reducir la motivación real de esta decisión. Y vale la pena decir algunas palabras sobre esto, porque en resumen, cuando congelaron esos activos, este servidor y muchos más dimos por sentado que Rusia nunca volvería a ver sus 300.000 millones. Pero la confiscación real aún no se ha logrado. ¿Por qué? Porque se teme crear un precedente muy peligroso al hacer algo de este tipo, porque enviaría un mensaje muy claro al resto del mundo de que el sistema financiero liderado por Occidente no es confiable. Por lo tanto, si los activos rusos han sido congelados o más bien confiscados, hoy le tocará a Rusia, pero mañana podría ser el turno de Arabia Saudita o de los Emiratos Árabes, etcétera. Esto naturalmente traería sus repercusiones, porque obligaría a todos los países que han utilizado este sistema que les ha proporcionado seguridad, a desarrollar o al menos a recurrir a circuitos alternativos. Y naturalmente esto traería implicaciones negativas para la centralidad del dólar americano. Especialmente si estudiamos esto bajo la luz de la reciente decisión que Arabia Saudita ha tomado respecto a la no renovación del histórico acuerdo del petrodólar, que duraba desde 1974. Y esta me parece la principal noticia, aunque es tan mala para Occidente que hasta muchos medios mainstream la han negado. Hasta dijeron que era un fake, otros dijeron que no habría cambio. En fin, la emergencia obligó a los medios a echar tierra lo más rápido posible sobre esta lápida para que no fuese legible.
Estamos hablando de un acuerdo que data de 1974, señores. Junio de 1974. Y fue una revisión, ese acuerdo del 74 fue una revisión, un retoque fundamental de otro acuerdo que ya estaba en vigor desde 1945 y que había sido firmado entre Roosevelt y Abdulaziz bin Saud, el rey saudita, para aquel entonces. Y se trataba de un acuerdo donde se había establecido un vínculo especial entre el petróleo saudita y la economía estadounidense, y en particular con la familia Rockefeller. Luego, en 1974, hubo una rectificación bastante amplia que condujo a un nuevo acuerdo, firmado esta vez entre la administración Nixon, entre su departamento del Tesoro y el rey saudí Faisal bin Abdulaziz, el famoso rey Faisal, muy amigo de Venezuela, por cierto. Y este acuerdo que comprometía a Arabia Saudita a comercializar su petróleo única y exclusivamente en dólares y reciclar una parte sustancial de los ingresos derivados de la exportación de su crudo en la compra de sistemas de armas estadounidenses y en bonos del Tesoro de los Estados Unidos, a cambio de protección militar y estratégica. En otras palabras, a cambio de reforzar un protectorado que ya venía desde la Primera Guerra Mundial, algo que ya les describí en la serie que hice sobre el Medio Oriente. Eh, Este acuerdo, por cierto, se firmó 3 años después del repudio de los acuerdos de Bretton Woods, el famoso Nixon Shock de 1971, donde la administración Nixon había desacoplado al dólar del oro. De esta manera, el dólar desprendido del oro quedó de todos modos vinculado de alguna manera extraoficial, pero objetiva, al petróleo. Pero esto afectó también a todas las principales materias primas y las implicaciones en términos económicos y geopolíticos eran evidentes, porque a partir de ese momento, para comprar producción real en todo el mundo, no solo petróleo, cada país tenía que tener una reserva de dólares, que era la única moneda aceptada, casi la única en todas las transacciones internacionales. Y Estados Unidos simplemente procedió a imprimir billetes para cubrir esta enorme necesidad. Un acto que de ninguna manera es un acto productivo de producción real de riqueza, pero sí de producción real de poder y dominación, porque el instrumento imperial es el dólar, señores, más que las armas, más que las armas atómicas, más que los portaaviones. En definitiva, estamos hablando del llamado señoreaje internacional del dólar. Y con respecto a este término, señoreaje, voy a hacer una serie de videos para que se entienda mejor en qué consiste, porque por esa palabra pasa el poder, el superpoder, el dominio de la banca sobre todos los demás poderes, y desde hace siglos. Bueno, seguimos. Entonces, ¿qué pasa aquí? Pasa que la negativa de Arabia Saudita de renovar el acuerdo, cuyo 50º aniversario expiró este año, esa también estaba en el aire porque ya en 2022, tras una gira diplomática de Xi Jinping por los miembros del Consejo de Cooperación del Golfo, los países del Golfo Pérsico, el ministro de Petróleo saudí se había manifestado claramente, públicamente, claramente dispuesto a la posibilidad de comercializar petróleo en monedas alternativas al dólar. Y de hecho, el comercio de petróleo saudí con China parece tener lugar en parte en las respectivas monedas sauditas y de China.
Y este intercambio estaría regulado en gran medida por la bolsa de petróleo de Shanghái. Y este es un hecho bastante interesante porque es evidente que con el fracking Estados Unidos se ha transformado en un gran productor de petróleo. Es autosuficiente en petróleo y gas, por lo tanto es autosuficiente en energía. Y esto naturalmente ha aflojado la dependencia de Arabia Saudita con los Estados Unidos y viceversa. Sin embargo, para Estados Unidos a estas alturas, su interés principal consiste sobre todo en lograr que el petróleo, como cualquier otra materia prima, siga siendo valorado en dólares para no perder ese poder, ese dominio. Pero en 2022 hubo otro cambio fundamental y es que China de nuevo, se convirtió en el principal importador y consumidor de petróleo del mundo y en el principal cliente de Arabia Saudita. Y además hizo algo más aquel año, porque Xi Jinping propuso además un acuerdo muy ventajoso a su par saudita, donde China se comprometía a comprar no solo a Arabia Saudita, sino también a los Emiratos Árabes Unidos, Qatar, etcétera, todo el Consejo del Golfo se comprometía a comprar cantidades cada vez mayores de petróleo y gas natural. Y al mismo tiempo se comprometía también em, hacer importantes inversiones en sus economías internas. De hecho, China prometió a los árabes ponerlos en condiciones de ocuparse de toda la cadena de suministro de energía. Es decir, desde la exploración, extracción, refinación y la exportación diversificada de productos petrolíferos, o sea, de productos energéticos con alto valor agregado. Todo esto a cambio de que las importaciones chinas de petróleo y gas natural se paguen en su moneda, el renminbi, a través de la Bolsa de Petróleo de Shanghái, operación que de paso ofrece una posibilidad bastante apetecible para sus clientes, que es la de poder convertir las monedas en oro. ¿Qué tal? Con razón algunas veces entiendo la rabia que sienten los gringos acostumbrados al dominio arrogante, prepotente y bobalicón. Entiendo esa rabia que sienten por los chinos. Y es que los chinos no es que sean veloces, vuelan. En resumen, muchos, incluyendo a este servidor, esperábamos que sucediera algo así, porque naturalmente el interés de Arabia Saudita no es solo desde un punto de vista económico, pero también lo es desde un punto de vista estratégico. Y es algo obvio, y cualquier país haría lo mismo. También porque China tiene un enfoque completamente diferente del resto del mundo, pues simplemente hacen negocios con sus homólogos y no exigen ninguna adhesión a principios, valores e intereses de política exterior. En cambio, Estados Unidos son muy entrometidos, son como pistoleros borrachos asaltando un pueblo del oeste, un pequeño pueblo del oeste. Tienden a interferir groseramente en los asuntos internos de todos los países y esto está generando un descontento creciente, más bien un desprecio creciente en todo el planeta. Ahora bien, los Estados Unidos están atacando y están atacando con mucha agresividad al comercio internacional con China, también a su producción, especialmente si es de alta tecnología. Y por primera vez nos ha tocado ver a China respondiéndole a los Estados Unidos de tú a tú. Desde hace algún tiempo observamos que China está reaccionando de forma muy frontal. Y esta es la respuesta a la pretensión de crear un muro aduanero que pretenda dificultar las exportaciones chinas tanto en Estados Unidos como en el viejo continente. Y aquí China reaccionó muy duramente
Y cuando China se expresa en términos tan drásticos, todos se sorprenden. ¿Por qué? Porque debemos comprender que los chinos dan gran importancia a las palabras y utilizan cada expresión con la debida atención y precisión. Así que cuando hablan de medidas engañosas, de un documento arrogante, cuando hablan en esos términos, es de esperar que haya contramedidas que podrían ser simétricas, pero también asimétricas, por lo que China podría adoptar y afectar a ciertos sectores sensibles. Por ejemplo, al sector del automóvil, que todavía es uno de los últimos bastiones de la industria europea. Y sin duda se está hablando de la agricultura. Recuerden que China necesita comprar muchos alimentos para poder alimentar a toda su población. Eso para ellos es muy importante. No se autoabastecen de alimentos. Y por eso es que se está hablando también de la agricultura. Y por lo tanto, habría que prestar atención, por ejemplo, a lo que podría pasar en el ya golpeado, muy golpeado sector agrícola de cualquier país europeo, especialmente el de Francia, especialmente ahora que Europa no dispone más de fertilizantes baratos provenientes de Rusia, recuerden esto. Y los Estados Unidos, al parecer, aumentaron muchísimo el precio de las semillas y otros insumos necesarios en la agricultura. Y por lo tanto, la conclusión que se debe sacar es que nosotros, los europeos, con China nos estamos lanzando por un precipicio, preparando un desastre económico y geopolítico de dimensiones trascendentales. Economía de guerra. No, señores. Guerra a secas y con la producción desviada de pura emergencia hacia los armamentos. Y haré un programa también sobre esto. En cambio, para los Estados Unidos la situación es ligeramente diferente. ¿Por qué? Porque primero, porque la ruina de Europa para ellos es un jugoso negocio a atender. Ellos están esperando eso. Y por ejemplo, el sector del automóvil en los Estados Unidos ya cuenta muy poco, muy poco. Los coches eléctricos chinos no llegarán a los Estados Unidos, pero será interesante observar que se está abriendo una grieta dentro de los propios Estados Unidos, porque China ha otorgado subsidios a empresas que producen en territorio chino, pero no solo a las empresas chinas. Por ejemplo, Tesla, Tesla se ha beneficiado enormemente de los subsidios del gobierno chino y tiene una planta importante en Shanghái. Naturalmente, el ver que se están levantando estas barreras arancelarias en los Estados Unidos, no creo que a Elon Musk esto lo ponga contento, ¿no? También porque sabemos que Elon Musk no es simplemente un hombre de Tesla, es el hombre de SpaceX, empresa que tiene implicaciones de seguridad nacional muy claras. Y la misma situación ocurre con Starlink, el sistema que garantiza las comunicaciones en Ucrania, no solo las militares. Bueno, en realidad ambas empresas son propiedad del Estado, pero es necesario perpetuar la leyenda americana del hombre que se vuelve multimillonario sin límites, comenzando de abajo, comenzando en un garaje, y de ahí en adelante el cielo es el límite. Esta patraña que algunos niños, los más bobos de la clase, se la creen, todavía se la creen. Así que habría que tener todo esto en cuenta para saber cómo terminará lo de los autos eléctricos americanos fabricados en China, con piezas chinas, especialmente con baterías chinas, que son imbatibles en relación costo-calidad. Por otro lado, quisiera subrayar la decadencia ya irreversible de la actitud europea. Es decir, se imponen aranceles a China en Europa
por presión de los Estados Unidos. Pero al mismo tiempo no se hace nada contra los Estados Unidos y su ley de reducción de la inflación, su Inflation Reduction Act, que contempla la concesión de descuentos fiscales y subvenciones públicas a las empresas europeas que decidan trasladarse a los Estados Unidos. Esto, más la imposición estadounidense de que es necesario cortar cualquier vínculo con empresas proveedoras chinas, nos muestra en forma dramática a la Unión Europea en la más completa sumisión, demostrando una vez más su condición de vasallaje respecto a Estados Unidos, su condición de colonia, de conjunto de colonias del imperio atlantista angloamericano sionacista. Por cierto, voy a volver a Arabia Saudita porque se me olvidó algo. Eh, y algo que debemos tomar en cuenta porque es un hecho importante. Y es que en los últimos días Arabia Saudita se ha sumado a un proyecto para regular el comercio internacional, un proyecto del Banco de Pagos Internacionales de Basilea, Suiza, que es el banco de todos los bancos centrales, como ya se mencionó en un video anterior, que ahora también, y este banco ahora también se ocupará de las monedas digitales de la mayoría de los bancos centrales. Bueno, al parecer, Arabia Saudita, no al parecer no, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, China, Tailandia y otros países que ahora se me pasan, se han sumado a este proyecto que elude al dólar porque regula el comercio bilateral entre estos países que se suman a este sistema con monedas digitales individuales. Así que ciertamente es un mecanismo de elusión del dólar que se encuentra aún en una fase embrionaria, ¿no? Pero es que está creciendo rápidamente. Y cuando países centrales en el comercio internacional, como Arabia Saudita, se unen a estos circuitos, el impacto naturalmente se sentirá. Si luego a todo esto le sumamos, por ejemplo, que Venezuela ya le vende su petróleo a China aceptando el yuan digital como medio de pago y que Rusia regula ahora una parte más que preponderante de su comercio con China en rublos y acepta renminbi a cambio de su petróleo y gas natural, todo esto significa que a paso acelerado se está poniendo a funcionar un sistema cada vez más globalizado para eludir al dólar, basado precisamente sobre el mercado de la energía, un mercado cuya importancia seguirá siendo muy alta, a pesar de las fantasías infantiles de los ecologistas, especialmente los europeos, que se encuentran en una verdadera emergencia desde que se liberaron del suministro de gas y petróleo de Rusia. Noticia que nunca llega a la opinión pública en toda su magnitud, gracias a la democracia liberal y sus medios de desinformación. Bueno, amigos y seguidores, es todo por hoy. En el próximo video seguiremos con este reportaje. Como siempre, agradecido por la atención hasta el final y sus generosos comentarios. Y por favor, cuídense, manténganse humanos y fortalezcan su conocimiento, su conciencia, su fe y su razón con plegarias, meditaciones y reflexiones cotidianas en solitario durante unos minutos y después compártanlas también con sus familiares y amigos. Y nos veremos pronto, muy pronto.